Bueno, en julio el gobierno asignó cupo a 109 estaciones de servicio. Y en agosto, justo previo al periodo de agosto, puso un nuevo cupo a 455 estaciones de servicio, poniéndoles cupo de diésel premium. Una situación que llamó muchísimo la atención y que por segunda y tercera vez, que después mandamos un oficio, hicimos el reclamo porque esta situación no es que les afecta a las estaciones de servicio, sino que esto es en cadena. El hecho de que tengan menos las estaciones de servicio de combustible hace que distribuya menos a sus clientes. Y quienes consumen el diésel principalmente es el transporte pesado y el transporte público. En este momento hay escasez. Al gobierno no le gusta utilizar esa palabra, pero hay que decirlo como se llama. Hay problemas de escasez de combustibles. Hay problemas en el Coca, en Sucúa, ¿no es cierto? Hay problemas en el Tena, hay problemas en Quevedo, en este momento de estaciones que se están quedando sin combustibles. Y por el hecho de que supuestamente hay un desvío del combustible hacia el sector camaronero. Sí, cierto es que puede haber un desvío, pero ponen cupos a estaciones de servicio en Cuenca, en provincias como en Pichincha. O sea, ¿qué camaroneras hay en Pichincha? ¿Qué camaroneras hay en Arazuay? ¿Qué camaroneras hay en Imbabura? ¿No es cierto? Sí, cierto es de que hay algunas cuestiones que debe el gobierno tomar en cuenta. No olvidemos lo que está pasando este ratito en Cuenca con la Ecopaís, ¿no es cierto? Cuenca es la tercera ciudad más importante del país y este momento está con escasez de Ecopaís y está con escasez de la gasolina super. Sí, o sea, no le dan la debida importancia a lo que está poniendo. O sea, las autoridades sí les quedó grande el puesto en el sector hidrocarburífero. Sería bueno que den un paso al costado, porque en realidad la situación es alarmante lo que está pasando. En realidad estamos viendo la punta de un iceberg. Ustedes directamente entonces responsabilizan a la asignación de cupos como lo que está causando la escasez de combustible en estos sectores del país. Bueno, en realidad este gobierno, no olvidemos de que hace mes y medio el ministro anunció de que va a subir el octanaje y que eso no le va a costar mayor cosa al país. Así nos se le confirmó. anticipó de que el hecho de que suba el octanaje de 85 a 87 octanos, eso iba a incrementar el costo. Pero lastimosamente anuncian de que van a subir, crean expectativa y después dicen, ¿sabe qué? Va a subir eso 16 centavos en el subsidio, no va más. Fijan cupos del diésel, ¿no es cierto? Hay problemas de la Ecopaís, ¿no es cierto? Porque Cuenca se quedó sin problemas, mejor dicho, sin el combustible y eso se generó problemas justo cuando se está iniciando clases. Hay problemas de la EcoPlus. No olvidemos de que sacaron ese experimento que sacó este gobierno, sacando una gasolina de 89 octanos que se les anticipó también en estos micrófonos de que iba a ser eso un fracaso y a la final es un fracaso, ¿no es cierto? El gobierno no fue capaz de defender en un juicio en la comunidad andina y el Ecuador va a tener que verse obligado a vender en el próximo mes al transporte peruano, al transporte con placa peruana, a precios subsidiados. Se supone que los subsidios son para los ecuatorianos y este ratito ya los transporte peruano podrá venderles directamente en las gasolineras ecuatorianas a precio subsidiado. Sí, hay incrementos de consumo del diésel, nadie lo niega, pero no olvidemos que el sector eléctrico, que también consume diésel, crecieron en un 500%. El gobierno, el ministro salió a anunciar y dijo, sí, está justificada hasta la última gota porque hubo estiaje. Sí, cierto es, hubo estiaje, pero el estiaje fue hasta marzo. Es decir, que en suma creció 500% también. Es decir, que en suma se está todo este incremento de la venta de combustibles, se está incremento injustificado, según las autoridades, se está desviando, por ejemplo, al sector eléctrico y al sector camaronero. Al menos esa es la hipótesis que manejan desde el gobierno, pero ¿a quién le corresponde identificar por dónde se desvía el combustible y también sancionar si fuera el caso? Claro, o sea, si el gobierno puede identificar, ¿no es cierto?,
donde existe un mal uso del combustible, ¿no es cierto?, que aplique toda la ley. O sea, eso es lo correcto. Que sería lo deseable. Pero no pueden estar pagando justos por pecadores. 455 estaciones de 1.200, o sea, el 38% de estaciones de servicio les fijaron cupo. Y este rato, para cubrir, para que aparezca que no hay déficit, les están adelantando el cupo correspondiente a septiembre. O sea, estos magos de la estrategia están sacando situaciones que son realmente anormales. Mientras en el eléctrico crece 500%. En el sector automotriz, si consideramos cuánto consumían en el 2019, en comparación con el 2023, el crecimiento es del 10%. Hay un crecimiento promedio del 2.5% anual. O sea, ¿dónde está lo desproporcionado que habla el gobierno? Es cuestión de salir a ver el incremento del parque automotor, ¿no es cierto? ¿Cómo ha incrementado? Y este momento, ¿no es cierto? El gobierno debería tener mucho más ojo en frontera de lo que está pasando este momento en Colombia. No olvidemos que este momento en Colombia están incrementando los precios de los combustibles. Eso le va a hacer más atractivo el combustible ecuatoriano. ¿Y esto ¿no es entonces cierto? quiere decir que están favoreciendo a las mafias del contrabando? Puede ser que existan algunas cuestiones, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que mientras esté en los precios subsidiados, ¿no es cierto?, puede darse un mal uso. Pero hay que tener en cuenta también que todas las estaciones de servicio de frontera, todas las estaciones de servicio de frontera son de propiedad de Petroecuador. Entonces, ¿y quién le vende al sector eléctrico el combustible? El 99% del combustible que venden al sector eléctrico es Petroecuador. Entonces, tiene que hacer una revisión de cuentas. Si bien es cierto, nosotros somos deficitarios en producción de combustibles. Prácticamente el diésel nosotros somos deficitarios en el 68.5%. Es decir, que nosotros todo lo que producimos no alcanza para satisfacer la demanda y tenemos que estar importando un 68% de lo que consumimos. Y a eso hay que tomar en cuenta de que la refinería de Esmeraldas también en este periodo produjo menos diésel. Entonces, si producimos menos, hay que importar más. Perdón. Uh-huh. Ahora, no obstante, esto ha generado ya, por un lado, el reclamo por parte de los distribuidores, pero se han sentado ya en algún momento, porque entiendo que ya hubo una reunión, si no me equivoco, en noviembre. Hubo intentos de acercamiento para plantear soluciones, inclusive ustedes demandan que no se reduzca estos cupos. ¿Hay algún camino? Nos reunimos anteriormente ya con los dos ministros, pero parece que hacen oídos sordos o no nos entienden. Y todos los oficios que mandamos siempre se quedan en el mismo escritorio. Y entre sus agremiados decían que les engañaron, que el gobierno les engañó. ¿Perdón? Entre sus agremiados decían que el gobierno les engañó porque ha habido ofertas que no se han cumplido. Claro, ofrecieron, ¿no es cierto?, algunas situaciones, entendían nuestras cifras, entendían la situación financiera en la que se encuentran las estaciones de servicio, que durante 20 años se mantienen con el mismo margen. No es en porcentaje, es en centavos. Y este momento, el hecho de que exista una mala programación, que está generando una escasez de combustibles, y que a pesar de que la programación es culpa de Petroecuador, están sancionando algunas estaciones de servicio en Cuenca, porque no tienen combustible, pero si no tienen a quién comprar, o sea, están fuera de la lógica lo que está sucediendo en este momento en la distribución de combustibles. Lastimosamente están poniendo a personas que no entienden cómo es la dinámica de la comercialización de combustibles, y ahí es donde tenemos este tipo de problemas. Y con esto, ¿cuál es el pedido que hacen hoy por hoy ya a las autoridades? Porque tomando en cuenta también que se trata de autoridades que están de salida, hay un problema que se arrastra desde hace varios meses, demandas no cumplidas y algunos ofrecimientos tampoco que se han ejecutado. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, primero que nos reciban para explicar nuevamente la situación, primero de los cupos. Hay situaciones inverosímiles, ¿no es cierto?, de estaciones, una en el Cotopaxi, ¿no es cierto?, que le fijan un cupo y le dicen, usted en mayo del año pasado, usted consumió 10,000, ¿no
¿no es cierto? Y este año usted está consumiendo 30,000. Le bajamos a 10,000, que es el cupo que usted consumió el año pasado. Sí, pero el año pasado yo empecé a operar el 21 de mayo. Solo operé 10 días. Y por eso es que ahora ya estoy consumiendo mes entero. Situaciones así, que no se entienda lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y muchas estaciones de servicio que venden al sector público, a hospitales, a la policía y todo lo demás, que hacen contratos y que ganan un contrato y que ahora necesitan más combustible para cumplir con ese contrato. Ahora los municipios están buscando, en el oriente principalmente, de estación en estación, quiénes puede vender, quiénes puede fiar el combustible, porque no olvidemos que el sector público no compra de contado, sino que compra con crédito. Economista Erazo, le agradecemos por haber estado con nosotros. Igual estaremos dando seguimiento a esto que genera problemas sin duda también a los usuarios, a quienes utilizan el combustible en varios sectores. La escasez no puede ser tampoco uno de los problemas que se genere reiteradamente en nuestro país, y tampoco lo que se ha denunciado por parte del gobierno, de algunas autoridades, es el abuso por parte de algunos distribuidores. Estaremos pendientes también de las resoluciones. Economista, gracias nuevamente. Gracias, Fausto, por la invitación. Ha sido el economista Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, hablando sobre la asignación de cupos para combustible, algo que ha generado escasez. Ahí este gremio reclama por una revisión adecuada de la asignación de los cupos para evitar la escasez que se ha generado. No obstante, también hay denuncias de que eventualmente parte del combustible se está derivando a las camaroneras, que no deberían gozar del subsidio, incluso para el sector eléctrico, que ocurre lo propio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.